¿Qué harías si después de alcanzar la fama, la riqueza y el reconocimiento mundial, te despertaras una mañana sintiendo que nada de eso tiene sentido, que cada logro se desvanece como arena entre tus dedos, y que la muerte lo borrará todo sin dejar rastro? Esta no es una pregunta hipotética, es la pesadilla que vivió León Tolstói, uno de los escritores más grandes que ha pisado la tierra, quien tras crear obras inmortales como Guerra y Paz y Ana Karenina, vivir en una mansión rodeado de sirvientes, y ser aclamado por reyes y emperadores, cayó en un abismo existencial tan profundo que cada noche antes de dormir escondía las cuerdas de su habitación y guardaba bajo llave cada cuchillo y pistola de la casa, no por miedo a los ladrones, sino por miedo a sí mismo. Porque una voz dentro de él susurraba sin cesar: ¿para qué seguir si al final todo termina en nada? ¿Para qué escribir novelas si dentro de 200 años nadie recordará ni el título ni los personajes? ¿Para qué criar hijos si ellos también morirán y sus nietos olvidarán sus rostros? ¿Para qué acumular fortunas si el último aliento no se compra con oro? Esta angustia no era melancolía pasajera, era un vacío que perforaba su pecho cada mañana al abrir los ojos, que convertía los banquetes en ceniza en su boca, que transformaba los aplausos en eco hueco en sus oídos. Y lo más aterrador de todo, nadie a su alrededor entendía su tormento. Su esposa Sofía admiraba los retratos de él colgados en salones europeos, sus editores celebraban las ventas récord de sus libros, los críticos lo comparaban con Homero y Shakespeare. Pero mientras el mundo lo coronaba como genio, Tolstói se miraba al espejo y solo veía a un hombre perdido en un desierto sin brújula, caminando hacia ninguna parte con pasos cada vez más pesados. Pero en medio de esa oscuridad que duró años, Tolstói emprendió un viaje secreto, un peregrinaje del alma que lo llevó de las bibliotecas más lujosas de Moscú a los campos helados de Rusia, donde descubrió una verdad tan simple que cambiaría para siempre no solo su vida, sino la forma en que millones de personas entienden el propósito de existir. En este video no solo explorarás la crisis de un genio del siglo XIX, descubrirás por qué la ciencia moderna no puede responder tu pregunta más profunda, porque la filosofía te da 1000 respuestas pero ninguna paz, y como una revelación inesperada en los ojos de un campesino analfabeto le mostró a Tolstói la llave para transformar el vacío en plenitud. Y lo más importante, ¿cómo tú puedes aplicar esta sabiduría hoy mismo para encontrar calma en medio del caos laboral, las redes sociales vacías y la carrera sin fin por logros que nunca llenan el alma? Porque aunque vivimos en una era de tecnología sin precedentes, de acceso instantáneo a todo el conocimiento humano, el grito del alma sigue siendo el mismo que el de Tolstói hace 150 años. ¿Para qué sirve todo esto si al final me voy solo? Si alguna vez has sentido que trabajas sin descanso pero al final del día el vacío sigue ahí, si has alcanzado metas que antes soñabas y aún así al mirarte al espejo preguntas, ¿es esto todo? Entonces este mensaje no llegó a ti por casualidad. Tu alma ya sabe que hay algo más allá del éxito superficial, del dinero, del reconocimiento y de los likes infinitos. Tolstói también lo sintió, y su lucha nos recuerda algo crucial: no estás roto por cuestionar el sistema. Al contrario, estás despierto, y eso es el primer paso hacia la libertad. Porque mientras millones aceptan el guión prediseñado, estudia, trabaja, compra una casa, ten hijos, jubílate, tú sientes esa grieta, ese roce incómodo que te dice que hay algo más. Y esa incomodidad no es tu enemiga, es tu brújula interna señalando hacia una vida auténtica. Nacido en el año 1828 en una finca llamada Yasnaya Poliana, Tolstói creció entre privilegios que muchos ni imaginan. Tenía sirvientes que le vestían, caballos pura sangre y acceso a las mejores universidades de Europa. Pero desde los 16 años una inquietud lo devoraba por dentro. Mientras sus amigos aristócratas celebraban con champán y fiestas, él escribía en su diario: «Siento que mi vida es una farsa, que corro hacia un abismo sin saber por qué corro». A los 18 años ya había perdido a sus padres y a varios hermanos. La muerte lo persiguió desde niño como una sombra silenciosa. Y en lugar de huir de ella como hacían sus compañeros bebiendo y jugando cartas hasta el amanecer, Tolstói la miraba fijamente, estudiándola como quien estudia un enigma matemático imposible de resolver. Con los años escribió novelas que conmovieron al mundo entero. Guerra y Paz, una obra de más de 1000 páginas que retrata la invasión napoleónica con una profundidad psicológica nunca antes vista. Ana Karenina,
donde exploró el amor, la traición y el suicidio con una crudeza que escandalizó a la sociedad rusa. Pero tras el último aplauso, tras la última firma de libros, venía el silencio. Y en ese silencio escuchaba una pregunta que lo paralizaba. Si dentro de 100 años nadie recordará mi nombre, mis personajes ni mis ideas, entonces ¿para qué amar? ¿Para qué sufrir? ¿Para qué luchar? ¿Para qué criar hijos si todo se desvanece como el humo? En 1879, a los 51 años, Tolstói escribió en su diario Confesión estas palabras escalofriantes: puedo recordar el día, la hora, el minuto en que ocurrió la pregunta que destruyó mi vida anterior. Estaba preparándome para casar, lleno de alegría, cuando de pronto me detuve y me pregunté, ¿pero para qué? Y desde ese momento, la vida perdió todo sentido. Ya no podía escribir, ni leer, ni hablar con mi familia. Cada acto me parecía absurdo. Incluso respirar me parecía inútil, porque sabía que tarde o temprano dejaría de hacerlo, y todo lo que hubiera hecho mientras respiraba quedaría aniquilado sin dejar rastro. Primero buscó respuestas en la ciencia. Con la fe de un niño creyó que los laboratorios y los telescopios le darían el código secreto de la existencia. Estudió biología durante meses, leyendo sobre evolución y células, esperando encontrar un propósito en el ADN. Pero la biología solo le explicó cómo nacemos y cómo morimos, no porque nacemos ni porque morimos. Leyó a Darwin y comprendió que somos producto de mutaciones aleatorias en una lucha por la supervivencia, pero eso no respondía porque sentimos amor al abrazar a un hijo, ni porque lloramos al escuchar una melodía triste. Luego se sumergió en la astronomía. Pasó noches enteras observando estrellas con telescopios carísimos, queriendo encontrar en el cosmos una señal de que no somos polvo insignificante. Pero los astrónomos le dijeron que el universo es frío, indiferente, y que nuestro planeta es un grano de arena en un desierto infinito. Leyó sobre la entropía y comprendió que todo, absolutamente todo, desde las estrellas hasta los imperios, terminará en desorden y oscuridad. La física le mostró ecuaciones perfectas que describen el movimiento de los planetas, pero ninguna ecuación respondía. ¿Por qué late mi corazón? ¿Por qué siento nostalgia al atardecer? ¿Por qué el abrazo de mi hijo me conmueve hasta las lágrimas? Tolstói escribió en sus notas: la ciencia es como un mapa detallado de un territorio que nunca he visitado, me dice cómo llegar, pero no me dice por qué debo ir. Y peor aún, cuando le preguntó a un científico famoso de su época cuál era el sentido de la vida, éste le respondió con total honestidad: la ciencia no se ocupa de esa pregunta, esa no es una pregunta científica. Y en ese momento Tolstói comprendió que había puesto su fe en una herramienta que por diseño no podía responder lo que más necesitaba saber. Luego vino la filosofía. Creyó que los grandes pensadores tenían la llave. Leyó a Sócrates, quien decía que la vida sin examen no merece ser vivida, pero Sócrates murió bebiendo cicuta sin haber resuelto el misterio. Leyó a Platón y sus mundos de ideas perfectas, pero esas ideas no calentaban las manos heladas de un campesino que trabajaba la tierra bajo la nieve. Leyó a Aristóteles y su búsqueda de la eudaimonía, la felicidad plena, pero Aristóteles vivió protegido por Alejandro Magno mientras millones sufrían en silencio. Saltó al siglo XVIII con Kant y su imperativo categórico, una regla moral universal. Pero Kant nunca explicó por qué esa regla debería importarnos si al final todo termina en nada. Llegó a Schopenhauer, quien afirmaba que la vida es sufrimiento y que el único alivio es la negación de la voluntad de vivir, una filosofía tan oscura que casi empujó a Tolstói al suicidio. En sus diarios escribió: Schopenhauer me dio las razones perfectas para terminar con todo, ahora solo necesito el valor para hacerlo. Y finalmente Nietzsche, con su superhombre y su voluntad de poder. Pero Nietzsche enloqueció en las calles de Turín abrazando a un caballo mientras gritaba: no más sufrimiento. Tolstói cerró los libros y escribió una frase devastadora: la filosofía es un laberinto construido por ciegos para ciegos, cada pensador ofrece una verdad diferente y ninguna de ellas sana la herida del alma. Porque mientras los filósofos debatían en lenguaje abstracto, el campesino seguía sembrando trigo, la madre seguía amamantando a su hijo, el artesano seguía tallando madera con manos callosas, y todos ellos, sin haber leído una página de Kant o Nietzsche, vivían con una paz que los grandes pensadores no podían explicar con sus teorías. Entonces vino el tercer camino, la religión. Criado en la Iglesia Ortodoxa rusa,
Tolstói había visto cómo los sacerdotes bendecían las armas de los soldados antes de ir a matar, cómo los obispos vivían en palacios mientras el pueblo moría de hambre. Así que decidió estudiar la religión lejos de las instituciones. Leyó los evangelios 4 veces seguidas, pero no como texto sagrado, sino como diario de un hombre llamado Jesús, y encontró algo que lo estremeció: las bienaventuranzas. Dichosos los pobres en espíritu, dichosos los que lloran, dichosos los mansos. No había promesas de riqueza ni de poder, había una inversión total de valores. El reino de Dios no es para los fuertes, sino para los débiles, no para los que acumulan, sino para los que dan, no para los que dominan, sino para los que sirven. Jesús no predicó desde un trono, predicó desde un barco de pescadores. No acumuló riquezas, compartió el pan con multitudes. No defendió el poder, lavó los pies de sus discípulos. Y en la cruz, en el momento de mayor sufrimiento, no maldijo a sus verdugos, los perdonó. Esta radicalidad del amor incondicional conmovió a Tolstói hasta las lágrimas. Pero Tolstói no se quedó solo con el cristianismo, su búsqueda era demasiado urgente. Leyó el Bhagavad Gita y encontró a Krishna enseñando que el alma es eterna y que la acción desinteresada libera del sufrimiento. Estudió el budismo y su noble verdad óctuple, descubriendo que el sufrimiento nace del apego y que la liberación está en soltar, no en aferrar. Leyó el Corán y halló en sus versos la entrega total a Alá, la paz que nace de reconocer que no controlamos nada. Y en todas estas tradiciones encontró un hilo común: la trascendencia del ego, el servicio desinteresado, la conexión con algo mayor que uno mismo. Pero aún dudaba, ¿era esto solo un consuelo psicológico para soportar la miseria? ¿Una ilusión necesaria para no volverse loco ante la nada? Pero fue en el año 1879 cuando ocurrió el giro definitivo. Tolstói decidió salir de su mansión y caminar por los campos de Yasna y Apoliana. Allí conoció a un viejo campesino llamado Semyon, que vivía en una choza de barro con techo de paja. Su esposa había muerto de tifus 2 años antes, su hijo menor había sido reclutado por el zar y nunca regresó, el invierno anterior había perdido la mitad de su cosecha por una helada tardía. Pero cuando Tolstói le preguntó cómo soportaba tanto dolor, Semyon no citó filósofos ni versículos sagrados. Simplemente señaló un árbol de manzanas que crecía torcido junto a su casa y dijo: cada primavera da frutos, no porque espere reconocimiento, sino porque es su naturaleza servir a quien tenga sed. Yo trabajo la tierra, no para ser recordado, sino porque es mi naturaleza alimentar a quien tenga hambre. Luego invitó a Tolstói a entrar en su choza, le ofreció té caliente en una taza de madera agrietada, y mientras el viento aullaba fuera, cantó una canción antigua que hablaba de las estaciones, del trabajo honesto y de la gratitud por el sol del día siguiente. No había quejas en su voz, había aceptación. No había rencor, había paz. Esa noche Tolstói no pudo dormir. Algo en esas palabras había roto una coraza dentro de él. Comprendió que su error fundamental había sido buscar el significado como un objeto que se encuentra, como un tesoro escondido bajo tierra que algún día desenterraría con la pala correcta. Pero el significado no es un qué, es un cómo. No es una respuesta, es una forma de vivir. Los campesinos no tenían tiempo para preguntarse por el sentido de la vida porque estaban demasiado ocupados viviendo con sentido. Cada mañana sembraban sin garantía de cosecha. Cada invierno compartían su último trozo de pan con el vecino. Cada atardecer cantaban himnos sencillos mientras el sol se ocultaba. No porque creyeran en recompensas celestiales, sino porque el canto los unía, el pan compartido los fortalecía y el trabajo honesto les daba dignidad. Tolstói escribió en su diario: hoy entendí que la fe no es creer en dogmas, es confiar en el acto mismo de vivir. Es saber que aunque todo termine, la forma en que vivimos hoy tiene un peso eterno en el alma del mundo. Porque el amor que das no desaparece, se transforma en memoria en quien lo recibe. La bondad que practicas no se evapora, se multiplica en actos que inspiras sin saberlo. El servicio que ofreces no muere contigo, deja huellas invisibles en el tejido del mundo. Y entonces llegó el momento de la transformación total. A los 50 años, Tolstói tomó decisiones que escandalizaron a toda Rusia. Vendió los derechos de sus novelas más famosas y donó el dinero a escuelas para campesinos. Empezó a vestir como ellos, camisas de lino áspero,
pantalones remendados y botas gastadas. Aprendió a hacer zapatos, a segar trigo, a ordeñar vacas. Su esposa Sofía entraba en crisis cada vez que lo veía regresar cubierto de lodo, pero Tolstói le respondía: prefiero tener las manos sucias de tierra que el alma sucia de privilegios. Escribió Confesión, un libro donde desnudó su crisis existencial sin filtros, y la Iglesia Ortodoxa lo excomulgó en 1883. Pero él no se arrepintió, porque había encontrado algo más valioso que el perdón de los hombres, la paz de su propia conciencia. Su literatura también cambió para siempre. En La muerte de Iván Ilich retrató a un juez de éxito que en su lecho de muerte comprende que vivió una vida falsa, persiguiendo títulos y muebles finos en lugar de amar de verdad. En un pasaje desgarrador, Iván Ilich grita: ¡qué horror! He vivido mal toda mi vida. He vivido como no debía haber vivido. Y solo en sus últimos momentos, al perdonar a su familia y aceptar su muerte, encuentra paz. En Resurrección denunció la hipocresía de un sistema que encarcela a los pobres mientras los ricos violan impunemente. Y en El reino de Dios está en vosotros desarrolló su filosofía definitiva: el amor activo, la no violencia y la desobediencia civil como único camino para transformar el mundo. Esta obra inspiraría décadas después a un joven abogado indio llamado Mohandas Gandhi, quien escribiría en sus memorias: Tolstói me enseñó que la fuerza más poderosa del universo no es la espada ni el dinero, es el coraje de amar incluso a quien te odia. Gandhi aplicó estas ideas en Sudáfrica y luego en la lucha por la independencia de la India, demostrando que el amor activo no es debilidad, es la fuerza más revolucionaria que existe. Pero la transformación de Tolstói no fue un camino de rosas. Su matrimonio se desmoronó por completo. Sofía no entendía por qué un hombre que podía vivir como un rey elegía la pobreza. En sus diarios ella escribía: León ya no es mi esposo, es un santo, y los santos no tienen familia. Durante 30 años discutieron, lloraron, se reconciliaron y volvieron a distanciarse. Ella quería seguridad para sus 8 hijos, él quería vivir según sus principios. En 1910, a los 82 años, Tolstói ya no soportaba la contradicción de vivir en una mansión mientras predicaba la simplicidad. Así que una noche de noviembre, mientras su esposa dormía, tomó su bastón, su sombrero y una pequeña bolsa con pan y queso, y salió caminando bajo la nieve rumbo a lo desconocido. No tenía plan, no tenía destino, solo sabía que debía vivir hasta el final de acuerdo con sus principios. 3 días después cayó enfermo en la estación de tren de Astapovo, una pequeña parada perdida en el mapa. Allí, en una habitación humilde con paredes desconchadas y una estufa de hierro, recibió a periodistas curiosos, a admiradores llorosos y a su hija que llegó desesperada. Pero cuando ella le preguntó: ¿te arrepientes de haber dejado todo?, Tolstói sonrió y dijo: por primera vez en mi vida no tengo deudas con mi conciencia. Murió 2 días después, el 28 de noviembre de 1910, no como conde Tolstói, sino como León, el hombre que eligió la verdad sobre el confort. Y en su testamento dejó escrito que sus funerales fueran sencillos, sin cruces, sin sacerdotes, sin discursos, solo tierra sobre tierra, como corresponde a quien comprendió que la vida no es un espectáculo sino un acto de amor silencioso. Ahora detente un momento y pregúntate: ¿cuántas veces esta semana buscaste validación externa? ¿Un like, un ascenso, un cumplido? ¿Cuántas horas invertiste persiguiendo metas que creías que te harían feliz, pero que al alcanzarlas solo generaron un nuevo vacío más profundo? ¿Cuántas mañanas te levantaste sintiendo que corres una carrera cuyo premio nunca llega? Tolstói nos dejó una medicina para esta enfermedad moderna. El significado de la vida no es un destino que se alcanza, es un camino que se camina con cada elección que haces. Cada mañana cuando decides ser amable sin esperar nada a cambio, cada tarde cuando eliges escuchar en lugar de hablar, cada noche cuando agradeces lo simple, el abrazo de tu hijo, el pan caliente, la respiración tranquila. El significado no está en lo que logras, sino en cómo logras, en la intención detrás de tus actos, en el amor que pones en lo que haces. Un médico que cura con compasión, no solo con conocimiento. Un maestro que enseña con pasión, no solo con currículo. Un padre que cría con presencia, no solo con provisiones. Todos ellos viven la filosofía de Tolstói sin haber leído una sola página suya,
porque entendieron que el propósito no se encuentra en la cima de la montaña, sino en cada paso que das para llegar allí con el corazón abierto. Y aquí está la revelación más poderosa. No necesitas abandonar tu trabajo, vender tu casa o convertirte en monje para vivir esta verdad. Necesitas transformar tu actitud dentro de tu vida actual. Si eres contador, puedes hacer cuentas con honestidad que proteja a familias vulnerables. Si eres programador, puedes escribir código que facilite la vida de personas con discapacidad. Si eres madre, puedes criar con paciencia incluso en los días más agotadores. El significado no está en el título de tu trabajo, está en la calidad de tu atención, en la calidez de tu presencia, en la integridad de tus decisiones pequeñas y grandes. Si este mensaje te conmovió, si sientes que algo dentro de ti resuena con esta verdad, con esta llamada a vivir con autenticidad, entonces suscríbete a este canal. No por mí, sino por ti mismo. Porque si esto te tocó es porque estás listo para dejar de buscar el propósito afuera, en títulos, en cuentas bancarias, en seguidores, y empezar a crearlo desde adentro, con cada gesto de bondad, cada momento de presencia, cada decisión alineada con tu esencia. Tolstói murió hace más de 100 años, pero su legado late con fuerza hoy en un mundo saturado de ruido, donde nos venden felicidad en pastillas y propósito en cursos online. Él nos recuerda que la respuesta siempre estuvo aquí, en lo simple, en lo humano, en el coraje de vivir cada día como si fuera el único que importa. Porque en realidad lo es. Cada día es irrepetible, cada elección deja una marca, cada acto de amor construye un mundo mejor, aunque nunca veas los resultados. Ahora te pregunto a ti, ¿qué harás con esta semilla que hoy plantamos en tu mente? ¿Seguirás corriendo tras logros que no llenan? ¿O empezarás a construir significado con las manos que tienes, el tiempo que te queda y el amor que aún no has dado? Tal vez hoy mismo puedas hacer algo pequeño pero revolucionario. Llamar a tu madre solo para escuchar su voz, perdonar a alguien que te hirió, ayudar a un desconocido sin que nadie lo vea, escribir una nota de agradecimiento a quien te enseñó algo valioso. Porque el significado no se encuentra en gestos grandiosos, se teje en los hilos invisibles de la bondad cotidiana. Tú ya diste el primer paso al llegar hasta aquí. El segundo paso es elegir hoy mismo vivir con propósito, no mañana, no cuando tengas más tiempo, sino ahora, con lo que tienes, donde estás. Porque como escribió Tolstói al final de su vida, no importa cuánto tiempo vivas, lo que importa es cuánta vida pones en el tiempo que te dan. Hasta la próxima, hermano. Hasta la próxima, hermana. Sigue caminando con el corazón despierto. Y recuerda siempre, el significado de tu vida no está esperando a que lo descubras, está esperando a que lo construyas, con cada latido, con cada elección, con cada acto de amor silencioso que nadie verá pero que el universo nunca olvidará.